Queremos mostrar al mundo la historia de nuestros héroes. Perdimos muchas vidas de jóvenes guerreros, heridos, mutilados, al enemigo de Colombia. Con gran osadía enfrentamos, quedaron nuestros niños pequeños sin padres, llorando su ausencia, y que por la gloria los llevarán en su recuerdo. Fundación por la dignidad de los héroes de Colombia. Vengan y cuenten su historia. Por la memoria de los héroes que ya no están, por todos aquellos que luchan por la vida de los colombianos. Bienvenidos a Historias de Héroes. Historia de un héroes. héroe que falleció en combate mayor de la Fuerza Aérea. Ricardo Alfonso Murillo. Una familia que cada día lleva en su corazón un inmenso dolor. Historia contada por su esposa, Olga Lucía, Niño Parra, y su hija María Catalina, Alfonso Niño. Un saludo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Historias de Héroes contadas por héroes. Hoy con una historia diferente. La historia de una familia. De una familia que lamenta y aún espera ansiosa el regreso algún día de un piloto que partió. Hoy vamos a hablar de mi mayor de la Fuerza Aérea, Ricardo Alfonso Murillo, el cual falleció en medio de operaciones militares en un accidente aéreo. Hoy vamos a estar aquí con su esposa, la señora Olga Lucía Niña, y la señorita Catalina Alfonso, hija de él, que nos van a contar lo que significa hoy en día vivir en medio de un hogar donde lastimosamente uno de los integrantes, el héroe de nuestras fuerzas militares, desaparece en acción. Bienvenidos y ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Olga Lucía Niño Parra, soy la viuda del mayor Fuerza Aérea Ricardo Alfonso Murillo. Buenos días, mi nombre es Catalina Alfonso, soy la hija del medio de Ricardo Alfonso Murillo. A ver, siempre está el pensamiento de qué pasa y por qué la gente no se da cuenta que alrededor del militar hay una familia. Usted creo que tiene claro y definido qué sucede cuando pasan este tipo de hechos. ¿Qué opina usted? Pues dolorosamente se da uno cuenta que en la mente o en el corazón de los colombianos, o la mayoría de los colombianos, piensan que el militar o el policía que da la vida por el país es un robot, es un extraterrestre que no tiene familia, que no deja esposa, que no deja hijos, que no deja unos papás, unos hermanos, que no deja el resto de familiares y amigos, pues con la pérdida de él. Y pues por ende dan por hecho de que nosotros sencillamente somos igual de invisibles, de robot o de extraterrestres que el militar que da la vida. ¿Dónde se conoció usted con mi mayor? Yo soy citóloga y entré a trabajar en el dispensario de la Fuerza Aérea el 16 de abril de 1986. Y mi esposo, bueno, en esa época la Fuerza Aérea tenía unas brigadas de salud que hacía varias partes de Colombia, antes le decían territorios nacionales, Baupés, Bichada, Caquetá, toda esta parte como oriental del país, y bueno, y otras regiones también del país que pues no tenían cobertura médica, y la Fuerza Aérea prestaba este servicio de las brigadas de salud. Yo empecé a ir como después de 2 o 3 meses de haber ingresado a la Fuerza Aérea, a las brigadas de salud, y la primera fue en Tres Esquinas, Caquetá, la base aérea ahí de Gasur. Pues coincidencialmente Ricardo estaba ahí, pero pues yo no lo conocí, sino sencillamente nos cruzamos. Yo estaba pues recién yo era civil, y yo no estaba muy acostumbrada a toda la parte militar, y Ricardo estaba en la parte del río Orteguaza, un pueblo que se llama Solano, y ahí estaba Ricardo, no sé si se llama prestar servicio o algo, ahí estaba ahí. Y pues a mí me llamó la atención porque él llegó y dijo, se le presentó al coronel, al director de sanidad de esa época, y pues bueno, la presentación que ellos hacen.
Y bueno, listo, pues a mí me llamó la atención porque yo pensé que Ricardo era en la base la noche anterior, habíamos tenido una cena ahí en el casino y pues yo dije, ay, pobrecito este teniente, a esta hora ya, ¿a qué horas tuvo que estar aquí? Pero ya pasó. Listo, como eso fue en el 86 y en mediados del 87, Ricardo llegó al dispensario porque a él lo habían trasladado a la base de Cali para la incorporación de oficiales. Entonces él llegó con otro capitán y pues él llegó al laboratorio porque pues él tenía que hacer la presentación y todo lo demás porque antes todo se hacía para la incorporación de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea se hacían en dispensario médico. Y pues él llegó, pero es que era tan odioso conmigo, pues que a mí de verdad no me llamó la atención porque él llegaba y yo estaba aquí y saludaba de aquí a todas las otras bacteriólogas y yo no existía. Pues yo decía, tan antipático y tan grosero ese teniente, pero bueno, en fin, así pasaron las cosas. Y al poquito tiempo yo tenía mi laboratorio de citología al frente del laboratorio clínico. Yo trabajaba hasta las 4 de la tarde y alguien golpeó y yo pues siga. Cuando ya entra Ricardo y me dice, hola muñeca. Yo lo volteé a mirar y sentí que como que me hicieron así porque yo dije, oye, este tan atrevido. Y viendo a Dios y llamándote muñeca. Sí, mi muñeca y yo, bueno, y ahí empezó Ricardo, entonces se presentó, después me contó que pues era que yo le había gustado, pero él no se atrevía como a acercarse. Y hasta que por fin llegó y empezó a investigar que yo quién era, que bueno, me hizo inteligencia ahí, yo no tenía ni idea, hasta que el capitán... Dame una pausa. Casi todos los militares cuando conocen a la amiga, a la novia o a la que va a ser su esposa, le hacen inteligencia. Conste, le verifican todo. Y entonces te hizo inteligencia y ¿para dónde cogió? Ricardo en un cuento, él le preguntó a las, como había una oficina ahí, es que no me acuerdo bien cómo se llama la oficina, y la secretaria dice, no, teniente, ella es bien, ella es muy juiciosa, bueno, le dieron buenas referencias mías, y hasta que, hágale, teniente, hágale, pues eso me contó después Ricardo, y yo, ay, Ricardo, usted sí, y el capitán con el que iba, pues, Alfonso, y así fue. ¿Y cuánto demoró más o menos ese noviazgo? El noviazgo duró 2 años. 2 años de novio. 2 años de novio, pero a la distancia. Así que el cuento que dice que amor de lejos, amor de pendejos, no dura. El de nosotros, yo doy testimonio que sí duró. Y fue un noviazgo súper. Es decir, Ricardo después de Cali, pues yo decía porque yo estaba aquí en Bogotá. Un noviazgo, Ricardo en Cali, pues va a ser muy complicado, pero las cosas de Dios, lo trasladaron a Piay. Después ya Piay era, en esa época eran 3:30 horas más o menos Bogotá, Villavicencio. El noviazgo era nosotros cada 15 días cuando pedían permiso de salida de guarnición. Y así duramos los 2 años. ¿Cuándo deciden casarse? A finales del 89 y nos casamos el 24 de febrero del 90. Exactamente, el lunes cumplíamos 35 de casados. Este lunes cumplías 35 años de casados. Este lunes 24 de febrero cumpliríamos 35 años de casados. ¿Qué recuerdas de la vida militar ya casada? De la vida militar, pues una cosa es novia, otra cosa ya es casada. Pues ya el sacrificio, es decir, todo lo que el militar en sí tiene que enfrentar, con lo que tiene que convivir, es que son muchas cosas al que solo el militar, no digo en conjunto, tiene que sobrellevar, tiene que enfrentar. Es admirable, yo igual lo admiraba porque pues yo siempre los veía, pues yo era desde dispensario, pues sí, el militar, sí, el soldado, pero ya cuando uno está dentro de una base, ya empieza a entender y se vuelve más solidario con el militar, desde el soldado hasta el comandante de la base, porque ya sabe que cada uno tiene un rol que es igual de importante para que la base funcione y la fuerza también funcione. ¿Tu esposo qué hacía? Él inició en el ejército. Ricardo prestó su servicio militar en el ejército y luego se incorporó pues para hacer curso de oficial aquí en la José María Córdoba, pero en ese momento que Ricardo estaba haciendo el curso de oficial, la Fuerza Aérea necesitaba oficiales, entonces solicitó... Se pasó para la Fuerza Aérea. Exacto, entonces un grupo de compañeros, no me acuerdo exactamente el número, se pasaron a la Fuerza Aérea. Ricardo es del curso 56B,
y ahí ya pues él terminó su formación en la Fuerza Aérea, pero de infantería. Ricardo no era piloto, él inició en infantería. El infante como yo. Sí, él era de infantería, es decir, le decían el hombre de guerra porque él era de esos que se le metía ya a la selva cuando estuvo en Tres Esquinas. Él amaba su fuerza, él amaba estar en esa cosa de inteligencia, de estar con soldados, de estar todo eso, lo mejor dicho. ¿Salía muchas operaciones? Mientras él estuvo en esa, antes de conocerme, sí, creo que sí estuvo mucho. ¿Y después de casarse? Y después de casarse, ya disminuyó, yo creo que ya empezó pues a pensar un poquito más en que tenía esposa, luego llegó Felipe, entonces ya un poquito. ¿Cuántos años demoró para que llegara Felipe? Año y él nació el 26 de febrero, de mayo del 91. No, fue rapidito, fue rapidito. Sí, eso fue como a los 6 meses. No perdieron eso mucho fue tiempo. A lo que vinimos, vamos. Ah, bueno. Empiezas a tener ya un hijo y empiezas a vivir en casas fiscales. ¿Cómo es el ambiente de la casa fiscal? Vivir en una isla es porque uno está alejado del mundo externo, de verdad, porque uno vive en su casa, vive como en un pueblito. Exacto, todo muy tranquilito, muy segurito, le llega a uno que la leche, que el pan, que todo. Es una vida tranquila, pero muy segura. Uno se siente dentro de la base muy segura. A mí no me dio... ¿Dónde te tocó vivir? A mí me tocó vivir en Apiay. En Apiay. En Apiay. Y ya después nos trasladaron aquí a Bogotá y el mayor tiempo fue aquí en Bogotá. Hay otra cosa que yo no sé si la puedo contar, ¿esto le gusta? Todo es posible. Hágalo. Ya después entra a inteligencia de la Fuerza Aérea como tal. Y allá es cuando ya empieza como a complicarse un poquito las cosas, porque ya el peligro es diferente. El peligro que se vivía en la base, que él estaba trabajando con soldados, allá con la inteligencia que él empieza a tener información, yo no. Él nunca quiso involucrarme en nada de lo que él trabajaba. Yo sabía que estaba en inteligencia y que pues él tenía conocimiento de muchas cosas, tanto interno como externo. Y ahí empezaron. Yo estaba embarazada de Catalina cuando él ingresó ya en la parte fuerte con... Pues yo no sé si esto será de seguridad nacional o algo, no sé. No, no te preocupes, tranquila, que todo lo que tú hables acá es sobre el trabajo de tu esposo y no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Pues, bueno, sí. Ahí se empezó a correr ya más riesgo. Yo ya empecé a sentir muchísima angustia, porque pues es que estar detrás de guerrilleros y de narcotraficantes... Tranquila, que detrás de ellos estamos todos. Sí, pero era una sensación de peligro. Pues igual lo del sicariato y eso ya estaba pues muy en furor en esa época. Se paraba una moto al lado del carro y yo decía, Dios mío, ¿a qué hora nos desaparecen? Y era esa sensación y esa cosa cuando ella se cambió de lleno a inteligencia. Y... ¿Cómo es la inteligencia desde la Fuerza Aérea? Es desde los aviones, ¿cierto? Haciendo lecturas de mapas, haciendo lecturas de fotos aéreas. ¿Cómo pues, era? Ricardo, Lo poco nada que tú sabes. Pues en la misión que Ricardo estaba en ese momento, cuando lo del accidente, él estaba en la Central de Inteligencia Conjunta, donde estaba Fuerza Aérea, Armada y Ejército, pero se apoyaban con Norteamérica. Entonces, en ese momento hacían eso que usted estaba diciendo de los aviones, que hacían reconocimiento sobre ciertas áreas donde había guerrilla y cultivos de coca. Y pues ahí Ricardo empieza pues a mapear, creo que se llama eso, pues a tener más conocimiento de dónde están los guerrilleros, de dónde estaban los cultivos. Y pues desafortunadamente cuando a Ricardo le toca lo de este avión, pues yo había hablado con él unos días antes, porque yo cumplo el 23 de julio. Y Ricardo me había dicho, gordita, por favor, me mandas unas cosas. Él se había ido para comisión, era de un mes, más o menos entre el 10-11 de julio del 99. Él tendría que regresar a Bogotá la misma fecha, en agosto. Pero unos días antes del 23, yo hablé con él y le dije, ay, Ricardo, no se te olvide que es el viernes. Y él me dijo, ay, que es el viernes, y se rió.
Pero me dijo que le mandara unas cosas, que un norteamericano iba a ir a la casa a recogerlas, yo le empaqué lo que él me pidió. Efectivamente, ese viernes 23 de julio a las 9 de la mañana llegó el norteamericano y me dijo, ay señora, es que el mayor nos contó que hoy era un aniversario o algo de usted. Dije, sí señor, es que es mi cumpleaños. Yo, bueno, entonces, ¿qué le manda a decir al mayor? No, que de muchas saludes y que lo queremos mucho. Y yo le envié el paquetico que Ricardo era mi cumpleaños, yo lo seguí celebrando. A las 5:30 de la tarde de ese 23 de julio, me llama el norteamericano a decirme, señora Olga, ¿usted escuchó noticias del mediodía? Le dije, ¿El día de tu cumpleaños? Le dije, no señor, yo no, de verdad eran mis cumpleaños y yo celebraba, hasta ese día celebraba mi cumpleaños. Cuando me dice, no señora, es que el avión del mayor está desaparecido desde las 4:30 de la mañana. Yo de verdad en ese momento caí de rodillas y yo sentí de verdad que se me abrió el piso. Dicen que no se abre, yo sí sentí que el piso se me abrió. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo solamente pensaba en mis 3 hijos, porque eran muy chiquiticos. Felipe tenía 8 años, Catalina tenía 4 y Mónica tenía apenas 3 meses de nacida. Ricardo duró desaparecido 2 semanas. En esas 2 semanas yo decía, Dios mío, si tú resucitaste a Lázaro, ¿por qué no me resucitas a Felipe, a Ricardo, que no le vaya a pasar nada? Fueron 2 semanas de una agonía terrible, pero yo siempre con la ilusión de que Ricardo iba a llegar. Porque no encontraban el avión. El avión lo encontraron, eso fue el viernes, el avión lo encontraron como el domingo, porque ellos creían, en ese momento había una base en Manta, en el Ecuador, entonces los gringos pensaban que el avión de pronto se había desviado y había caído, pues había aterrizado en Manta. No, el avión no aparecía, y pues creo que ellos tienen como no sé si se llama geolocalizador, algo así, que apenas se estrella empieza a emitir ondas o bueno, pero lo encontraron como hasta el domingo, en el cerro de Patascoy, Nariño. Me dijeron a mí que había sido una equivocación al ingresar las coordenadas del avión, porque el avión no tenía que estar en la parte sur del país, sino tenía que estar en la parte como oriental, lo que es pues, los llanos orientales de Colombia. La persona que ingresó esos datos los ingresó mal. No sé con qué buena o mala intención, no sé. Desaparecen 2 semanas buscándolo. No, es que el avión quedó tan enterrado, porque me explicaban ellos que es pues sí, eso es el cerro, pero es entre rocoso, es un terreno bastante agreste, digámoslo así, y el avión quedó enterradísimo. Entonces todo el rescate fue por vía helicóptero, entonces las cuerdas cuando trataban de sacar el avión se rompían, entonces eran 5 norteamericanos y 2 militares Fuerza Aérea, Ricardo y un técnico, el más inocente de todos. Y ¿Te acuerdas del nombre del técnico? Edison Mesa, un muchacho de 25 años. En el rescate. Hacen el rescate. Llega el momento en que tú tienes que enfrentar la realidad, que sabes que él ya no va a volver. ¿Qué sucede? Pues Ricardo aparece en agosto 5. Ya me confirman que eso fue como un miércoles. Me confirman que efectivamente habían encontrado los restos de Ricardo. Ricardo tenía, o bueno, tiene un hermano gemelo, que también, pero él es del ejército. Él, como Andrés es militar, entonces a Andrés lo llevan hasta allá, hasta Tres Esquinas, donde estaba toda la misión de rescate de este avión, y él es el que me confirma, me dijo, Olga, sí, aquí está mi hermano. De lo poquito que encontraron de Ricardo, porque fue apenas parte de su cabeza, el tronco y un brazo, no encontraron nada más de mi esposo. Me entregaron ese día, ya cuando lo trajeron aquí, pues medicina legal, ya me dijeron, sí señora, tiene que ir, pues no a reconocerlo, sino a recibirlo. Y a medicina legal,
Yo fui, pero créame que yo estaba en negación. Yo decía, un hombre como Ricardo, él era un hombrononón, digámoslo así, esos hombres de guerra así grande, alto, que yo decía, pero es que a Ricardo no le entre, no le va a pasar nada. Y yo no lo vi. A mí me dijeron, señora, ahí está su esposo, firme aquí. Yo lo recibí, pero yo estaba en negación. Yo decía, ahí no está Ricardo, ahí no está, no puede ser Ricardo. Fue tal el impacto, yo duré un año sin acordarme de la cara de mi esposo. Yo decía, pero ¿cómo voy a olvidarme de Ricardo si yo duré con él 12 años? ¿Cómo Olga se le olvida la cara de Ricardo? Me tocaba sacar foto para alimentar otra vez el recuerdo. Un año duré sin el recuerdo de mi esposo. Hay momentos donde ustedes asumen una fortaleza que yo nunca voy a entender de dónde la sacan. Hay un momento en donde tú estás sola, cuando ya llegaste a la realidad, no está nadie a tu lado y tú te sientas a pensar, ¿qué sigue? ¿Cómo fue ese momento? Yo me dije, Olga Lucía, usted de aquí en adelante tiene que ser fuerte. 1, 2, no va a llorar. Usted tiene que ser fuerte. Usted no va a demostrar debilidad en ningún momento porque usted tiene 3 niños muy pequeños. Así que lo que usted les dé en este momento a sus hijos, eso es lo que ellos más adelante van a hacer. Entonces, nada de llorar, nada de lamentarse. Usted tiene que ser fuerte. Porque ¿qué van a decir sus hijos? Se murió mi papá y mi mamá, se acostó a llorar y a lamentarse que mi papá se murió. No, señora, eso está prohibido para usted. Usted tiene que levantarse fuerte y siempre para adelante con esos 3 niños. Dios la ayuda, por algo la puso en esta situación, así que usted tiene que sacar estos 3 niños adelante sí o sí. No hay que mirar atrás. Así me doliera, a mí me dolía respirar, a mí me dolía vivir. El aire a mí no me entraba. Yo sentía que todo, pero eso era Olga, en su silencio, allá calladita. Eso yo no se lo demostré a nadie. Y yo no lloré, que lo digan ellos, si alguna vez me dieron allá tirada, llorando, que Ricardo, no. Yo lo amaba profundamente, pero por ese mismo amor nosotros teníamos 3 hijos y yo tenía que salir adelante por ellos 3. Él no estaba, él era mi fortaleza, él era mi todo, porque Ricardo conmigo fue lo más especial que Dios me pudo haber dado, fue a Ricardo Alfonso Murillo, y yo le doy gracias a él por eso. Y gracias a ese amor, mis 3 hijos ya están grandes. Fue una época durísima. Yo no les puedo contar cuántos baches, cuántas raspaduras de Vamos piel. paso a paso. A ver, Termina tu periodo en casas fiscales, ¿para dónde coges? ¿dónde mi papá? Igual debe ser muy duro estar tú en la casa fiscal viendo cómo llegan los esposos, los compañeros de tu esposo a sus casas y tú sola con tus 3 hijos. No, 3 hijos. no, pues esa partecita sí me la salté, porque como Ricardo se fue a comisión, mi papá me dijo, Olga, ¿usted cómo se queda con estos 3 niños sola? Pues los dos grandecitos, uno estaba en primaria y Cata estaba en jardín, y la bebé de 3 meses, mi papá me dice, no, se va para mi casa. Entonces, esa partecita me la salté un poquito. Yo fui en ese lapso, mientras sacaba mi trasteo y lo demás, como una vez a coger la ropa de Ricardo y a olerla, como para decir, yo le decía a mi mamá, siento que Ricardo va a volver, y mi mamá toda bonita decía, sí, él va a volver. ¿Qué sentías cuando olías la ropa? Dolor, pero a la vez también sentía como esperanza de que iba a volver. Créame, yo lo que le acabo de decir, yo pensé que Ricardo iba a vivir. Tú me echaste una historia ahorita de tu hija que está acá, que ahorita vamos a hablar con ella, de que estando en la casa de tus papás, ella estaba haciendo algo. ¿Qué pasó? Ya Ricardo llevaba como tal vez 2 meses de fallecido, y Katica, nosotros vivíamos en un apartamento de mi papá. ¿Cuántos años tenía Katica? 4 años. 4 añitos. 4 años. Y yo la vi con un palo de escoba golpeando el techo. Y yo le dije, Katica, ¿qué estás haciendo? Mami, es que mi papi se fue hace mucho tiempo. Ustedes me dijeron que se fue para el cielo. Yo lo estoy golpeando para decirle que baje, que se baje, que lo que estamos esperando aquí. Cata, ¿tú te acuerdas de algo de eso? No, nada. O sea, mis recuerdos
comenzaron a funcionar desde los 10 años. Pero viviendo con mi mamá, o sea, si me entiendes, como la vida familiar, es que yo no me acuerdo de nada antes de los 10 años. O sea, yo no me acuerdo de haber convivido con mi papá, nada. Tú empiezas la vida con 3 personas a tu lado. Ya pasó un tiempo y tienes que empezar a salir adelante. Eres profesional. Me imagino que empezaste a trabajar porque eso también te ayuda, o te demoraste para arrancar, porque uno se demora para arrancar la vida nuevamente, ¿no? Ahí viene la ironía de la situación. Yo había renunciado, como les conté al principio, yo trabajaba en el dispensario, renuncié porque pues el traslado de Ricardo y lo demás, y pues cada 8 días y lo demás, pues yo dije no, renuncié, de verdad fue un error mío. Y pues yo seguí con la vida con Ricardo. ¿Dedicada a tu hogar? Dedicada a mi hogar, y de vez en cuando sí tenía trabajo aquí en Bogotá, por ejemplo, entonces tuve lapsus de trabajo. Cuando el accidente de Ricardo, yo estaba desempleada en ese momento. Ricardo, como les dije, estaba trabajando en esta conjunta que les dije, Central de Inteligencia Conjunta en ese momento. Entonces el coronel, que era del ejército, hizo todos los trámites para que yo volviera a ingresar a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea efectivamente pues me volvió a dar trabajo, como en septiembre de ese año, y solo duró 3 años el contrato. A los 3 años, sin ninguna justificación, el director de Sanidad decide terminar y cancelar mi contrato. Por más de que yo peleé, no, Olga Lucía Niño Parra se va del dispensario a la Fuerza Aérea. Era la única citóloga. Fuera de eso, ¿puedo contar también? Ricardo tenía 18 años de servicio. Nos liquidaron la pensión con 17 años, es decir, 58%. Ricardo estaba en una misión de orden público y no le quisieron ascender a teniente coronel porque mi esposo, palabras mías, estaba de paseo en esa zona narcoguerrillera. A mí me dieron la espalda con ellos 3. No se conmovió. Yo le dije a ese coronel, que no quiero decir el nombre, le dije: coronel, tengo 3 niños. Dijo: yo tengo 4. El coronel, así no se trata a una viuda de un hombre que acaba de dar la vida por este país. Le valió 5, me sacó. Hoy, ¿qué piensas de todo eso que viste? Desafortunadamente, todos esos maltratos, todas esas injusticias, cobraron ya. Yo sabía que en algún momento iba a somatizar ese dolor emocional, lo iba a somatizar en mi cuerpo. Efectivamente, empecé con mis hernias. Y a los 2 años, agujero macular. Entonces yo veo solamente por este ojo y con lente de contacto. Entonces, 2 vitrectomías, a raíz de las 2 vitrectomías, catarata. Entonces me acabaron de operar la catarata, pero pues desafortunadamente ya me empezó a cobrar. Estoy ahorita en tratamiento médico, también como para descargar, perdonar y tratar de ya pensar más en mí. Me acaba de decir la médica que pensara más en usted, en mí, en lo que yo había vivido, en que me valorara lo que yo había hecho, porque siempre sentí que fuera de que éramos víctimas, nosotros éramos los malos y que Ricardo lo que hizo estaba mal hecho. Eso nos agregaron una culpa, como si lo que Ricardo lo que hizo por este país y por la Fuerza Aérea, eso fuera un pecado, porque no lo cobraron, pero así durísimo, con todas las injusticias. Es decir, gracias a que Ricardo tenía los 17 años, nos pensionaron, o si no, yo había quedado así con 3 niños. Tratan de resarcir un poquito y en el 2005 lo declaran héroe. ¿Qué sentiste tú en ese momento? ¿Sentiste que era como reconocer en algo todo lo que él había vivido, lo que había hecho, o cómo fue esa etapa, o cómo fue el trabajo para ese reconocimiento? Pues la verdad me sorprendió, porque pues como nos habían ignorado y nos habían maltratado de ahí hacia atrás tanto, yo dije: ¿se acordaron de Ricardo? ¡Ay, qué chévere! ¡Qué bueno por Ricardo! Por él, porque pues la verdad él fue el que se sacrificó y él fue el que dio la vida por este país. Pero yo no sentí pues orgullo por él, siempre lo voy a sentir, pero no más. A ver, ahora sí, vamos con la patrona. A ver, mi niña, tú empiezas a tener conciencia de lo que era tu vida en hogar a los 10 años.
¿Por qué empiezas a tomar esa conciencia de lo que era tu papá y del hueco, del significado que tenía en tu casa? Es que para mí siempre mi mamá, o sea, mi mamá siempre estuvo, mi papá no. Y bueno, Era la columna. exacto, mi mamá era como el presente, pero él no. O sea, yo siempre pensé que mi mamá y mi papá eran mi mamá. O sea, yo nunca tomé conciencia de que había un Una papá. persona más. Exacto, o sea, porque es que la que me crió pues, hasta el día de hoy fue hacia mi mamá. Entonces nunca como tuve esa figura paterna, jamás. Lo que yo te digo es que para mí mi mamá y mi papá fue mi mamá. Sí, y la verdad yo sí, y eso siempre lo he dicho, nunca me hizo falta la figura paterna, porque es que mi mamá lo hizo tan bien que nunca lo sentí. Eso de que dicen de que ay, sí falta el papá, de pronto en algunos aspectos faltó, pero es que para mí mi mamá fue la que pues hizo todo. Tus hermanos y tú ya son 3. Tus otros hermanos, ¿qué profesiones tienen todos ustedes? Perdón. Mi hermano mayor, Ricardo Felipe, también es comunicador social, igual que yo. Y mi hermana menor es maestra en artes plásticas. ¿En qué momento tomas tu conciencia de que tú eres hijo de un héroe de Colombia que había muerto heroicamente? Mucho más grande, en la adolescencia. ¿Y en esa adolescencia qué pasó? Pues como que ahí sí me cayó como, diría vulgarmente, el 20, de que tengo un papá militar, de que falleció falleció en una misión. O sea, ahora sí como que fue un balde de agua fría porque, pues como lo que yo te decía, para mí mi mamá era todo. Y pues yo nunca tenía en cuenta de que pues uno tenía papá y de que ese papá era militar. O sea, yo pensé que cuando ya comenzó como a descubrir eso, fue como, ok, ya tengo papá, pero es militar. ¿Y qué significaba que fuera militar? ¿Por qué colocaba esa cara? Porque como es que fue adolescente muy te lo raro. reclamaban, sentías que no era como acomodado, o sentías que no era lo que tú querías, no, ¿cómo era? Es que fue, ¿Qué? fue muy raro porque, o sea, o sea, fue como, tengo papá, uno. Y encima sumarle que fue como militar y que falleció y la forma en que falleció, o sea, fue como todo muy... Muy rápido. Sí, y no, yo no le tomaba conciencia, ¿me entiendes? O sea, no era como algo tan trascendental, o sea, yo decía como, bueno, pues lo tengo y ya, ¿sí me entiendes? O sea, era como otra cosa más en mi día a día, no era algo tan, en ese momento, no era... ¿Qué es? Uy, no, ahorita sí es más profundo. Cuando tomaste conciencia, ¿tú sentías que de pronto tus amigos, tus compañeros, los que compartían contigo en el colegio, sentían algún tipo de aprensión o algo por tu ser hija de un militar? No. No, o sea, siempre fueron como de, ay, no tiene papá. O pues, o sea, como esa, ya, bueno, y entonces, ¿tú qué vas a hacer? Y por ejemplo, hubo un momento ya cuando pasaban los 10 años, tendría unos 12, en la primera comunión, que yo sí veía a todo el mundo con papá y mamá. papá y todo, yo decía, ay, y pues yo, ¿por qué no? Pero fue lo único, o sea, pues la verdad, o sea, yo siempre he sido yo hablo mucho, Se nota. yo hablo demasiado, y de pronto al hablarlo tanto y decir, ay, sí, mi papá se murió, y pues él fue militar, y él hizo, y pues ha sido como, o sea, como que eso me ha hecho lidiar con la pérdida De una forma de diferente. una forma diferente, porque pues, o sea, yo creo que yo soy muy sensible, entonces yo creo que yo ya lloré. Hoy, ¿qué opinas de tu papá? No, ya tú, ¿qué opinas hoy de tu papá? Si tú pudieras hoy tenerlo al frente, decirle algo, ¿qué le dirías? Que yo no le guardo rencor, no, es que, o sea, yo digo, sí, a pesar de que falleció, pues muy joven y pues yo era muy chiquitica, es que yo no le guardo rencor por haberse ido o por haber muerto en las circunstancias en que falleció. O sea, yo al día de hoy digo, ay, yo quiero mucho a mi papá. No haberlo conocido, o bueno, de pronto tengo muchos recuerdos de él, pero los tengo bloqueados. Entonces yo digo, a ver, a pesar de que no me acuerdo de nada de él, pero pues yo digo, ay, es mi papá y lo quiero mucho. Doña Olga, usted hizo una tarea
enorme. Con todo respeto, le cuento que admiro su carácter y todo lo que usted ha dado. ¿Cómo fue criar estos 3 hijos? Y cómo ser lo que tu hija está diciendo. Papá, mamá, columna, centro de un hogar. De un hogar. No sé, la verdad, yo en este momento digo, yo soy católica, yo digo, Dios lo llena a uno de una fortaleza que en este momento, cuando ya miro atrás, yo misma me pregunto, Olga, ¿usted cómo hizo? Yo me enfrenté a muchísimas cosas, muchísimas, porque eran 3 niños, son 3 mundos diferentes, cada uno es una cosita separada, así sean 3 hijos, pero son diferentes. No sé, yo pienso que todo lo mueve a uno, o a mí me movía el amor por ellos 3, porque yo siempre trataba de procurar que ellos estuvieran bien, de que si Ricardo no estaba, pero yo tenía que asumir ese papel bien, con mucho compromiso, y para mí ellos fueron mi motor, mi fortaleza, mi valentía, yo por ellos todo, yo creo que eso fue lo que me movió, el gran amor que yo le tengo a mis 3 hijos. A ver, eso te va a doler. Deja el cliché de la mujer valiente, dura y fuerte. Siéntate un segundito. ¿En qué momentos de pronto, todos los vivimos, sentiste que el golpe era demasiado duro, tus rodillas cayeron al piso y pensaste que no te ibas a poder levantar? Fueron muchos, cuando Felipe tenía como 16 años, que él llegó, ese día no me acuerdo porque llegó Felipe tan mal, había compartido con unos compañeros del colegio y se puso a llorar este niño y decía, pero ¿por qué mis compañeros tienen? Ellos hablan que mi papá, que yo hago esto con mi papá, que yo hago aquello con mi papá, y yo ¿por qué no tengo papá? Esos momentos donde ellos se me derrumbaban, yo decía, ¿qué les digo si yo también me siento mal, me siento igual de derrotada, igual de caída, igual de mal? ¿Qué palabras de aliento les doy yo a mis hijos? Cuando ellos se me caían, ahí era cuando Olga se caía. Pero Olga de hierro y se para, ¿no? Sí, ¿no? sí. Pero Olga volví y se paraba. Nosotros nunca la vimos llorar. Nunca, No. nunca. Y enfermarse, ay, o sea, mira, una vez en la que ella estaba lloviendo y se cayó sentada. Y, o sea, uno diría, ay, otras personas no, se echarían a llorar, que me duele, que... Ella se levantó, lloviendo, se levantó y siguió haciendo sus cosas, que fue luego fue lo de las hernias. Pero, o sea, de verdad, verla llorar, enferma, nunca. Ahora viene la parte dura del paseo. Siempre terminamos nuestro podcast y queremos agradecerles porque ustedes nos están mostrando a nosotros algo muy bonito, que es la vida de las familias cuando no están. Pero yo voy a irme un poquitico más allá. Se gradúa tu primer hijo. Sentí orgullo por Felipe, pero un vacío inmenso, inmenso, porque Ricardo se había perdido todos los momentos de logros de ellos 3. Esos son de las partes más, que las primeras comuniones, que los grados de preescolar, de primaria, de bachillerato, de profesional. En cada logro de ellos, a mí siempre me dolía el corazón y decía, Ricardo no está. Mire lo que Ricardo se perdió. Siempre era ese dolor y siempre me faltaba algo. Yo siempre sentía el vacío ahí. Me imagino que yo siento pues que Ricardo de pronto sí nos ha acompañado, porque muchas cosas han sucedido que la gente del común dice, eso es mentira, eso es que se lo imaginó, pero hay cosas que uno siente. Tú y yo hablamos algo ahorita, y es que la gente piensa que porque tú tienes una pensión ya todo está solucionado. Sí, es que detrás de esa pensión viene un drama familiar Muy grande. Es que ustedes no son 3 niños. Es que son 3 niños, usted tiene que empezar a manejar el mundo de cada uno diferente. Lo que yo le decía a Catalina o a Mónica, no le puedo decir a Felipe, y así ha sido. Entonces la gente, no sé qué tiene aquí y qué tiene aquí. ¿Por qué nos miran con tanta indiferencia, con tanta indolencia?
con tanta injusticia y a veces con crueldad, cuando nos hacen comentarios de así es la vida. Pero pues es que ya le tocaba. ¿O de qué se queja si le tocó, le dejaron una pensión? La mujer, hablemos de la mujer que tú eres. ¿Cómo para ti? Ya no pienses como madre, porque siempre me has sacado y creo que la mejor herramienta para seguir adelante para tus hijos. Pero tú como mujer. Yo siento que quedé estancada, congelada ese 23 de julio del 99. Hasta hace muy poquito, como que tomé conciencia o no sé, de que el tiempo había pasado, de que mis hijos ya estaban grandes y que yo ya estaba envejeciendo. Como que ahí, pero hace muy poquitico tiempo, fue que yo ya empecé a sentir de que Olga había cambiado, porque Olga se quedó en ese día. ¿Sientes que todavía estás como en la misma fecha esperando que él cruce la puerta? Ya no, pero eso poquito, hace muy, parece unos pero 2 años. 2, 3 años por mucho. Pero de ahí para atrás, yo quedé ahí, de que Ricardo iba a llegar en algún momento. Catalina, tus hermanos han hablado mucho de la ausencia de tus papás, sobre todo el hermano mayor y tú, porque la más chiquitica de pronto no tuvo conciencia. ¿En dónde les ha hecho más falta? Pues, o sea, Felipe, si él no habla del papá, o sea, nada. Y yo tuve que hacer un trabajo sobre mi papá para graduarme de la universidad. Aguanta la mano. ¿Cómo así que tú tienes que hacer un trabajo? ¿Un trabajo de qué? Es que era mi tesis, Ajá. era mi opción de tesis y me tocaba hacer un video sobre cualquier tema. Pero yo quería hacerle como ¿Tienes imágenes y todo? Sí. ¿Pegaste fotos? Todo. Me imagino que las vas a comportar para ponerlas a fondo del podcast. Sí, claro. Ya sabemos que eso lo vamos a tener. Entonces, ¿qué hiciste? Y yo hice un homenaje a mi papá y yo cogí a Felipe pues para hacerlo partícipe. No, él se derrumbó. Se nos quebró. O sea, eso fue terrible. Y él tiene problema de corazón. No, o sea, yo dije, le va a dar un infarto. ¿Qué sentiste haciendo el documental? Es que fue muy raro, o sea, es que para mí no es lo mismo que para Mónica y Felipe, que ellos nunca hablan de papá, yo hablo siempre de él. Pero pues es que para mí va a sonar, no sé cómo suene, pero fue hacer, o sea, me sentí feliz por hacerlo, pero fue como, estoy haciendo otra cosa más, o sea, ¿me entienden? O sea, no fue el dolor o la ausencia, no, porque es que yo nunca me he sentido... ¿Nunca has sentido ese abandono ni esa falta? No, o sea, es que yo digo... Ahora, viene la otra pregunta. Usualmente cuando uno presenta la tesis, tiene alguien que le avalúa, alguien que te ayude, y luego la tienes que presentar. ¿Qué te decían tus compañeros y tus amigos de que tú tuvieras una tesis totalmente diferente sobre el ser humano que nunca pudiste llegar a conocer bien, pero al que amas como nadie? ¿Qué te decían? Pues es que muchos eran como... es que es muy complicado dar una opinión sobre algo que ellos no conocen y eso es muy personal, es que la tesis, o sea, la que yo hice fue muy personal y yo me acuerdo que mis profesores, los que me participaron en lo de la tesis, ellos dicen, es que yo no puedo dar mi opinión porque eso es muy personal y es que eso lo viviste tú, yo no, y yo no puedo dar mi punto de, ay, es que te digo que esto está mal, porque ellos no estuvieron... O sea, fue algo muy bonito porque fue tu propia vivencia y todo lo que tú y tu familia alrededor recordaron para colocar y hacerle esa tesis en un homenaje a tu papá. Exactamente. Ahora viene la pregunta más mamona. Cuando la viste, el video completo, a conciencia, ¿qué pasó? Llorar y llorar porque pues se disparan muchos recuerdos también. Yo tengo bloqueados otra cantidad también. No, el homenaje que Cata le hizo a Ricardo es sin palabras. Con decirte que ya lo hemos visto una vez. Y yo me gradué en el 2019. Volvieron a verlo. O sea, que ahora que vean el podcast que van a volver a hacer las imágenes de fondo. Yo creo. Y además porque en el homenaje, yo no me acuerdo de la voz de mi papá, pero nada. O sea... Y el homenaje tiene voz de tu papá. Y tiene voz de un cassette que mi mamá tenía, que tiene. Dios mío. O sea, eso fue impactante. Para los tres. Pero sobre todo para mi hermano mayor y para mí. Compromiso. Nos ayudas a editarlo para que tengamos lo más yo les bonito envío de ese las, video, ¿vale? las fotos y todo eso.
A ver, siempre despido el podcast con saludos y con mensajes. Voy a empezar por ti y luego sigo con tu mamá. Pero el mensaje tuyo va a ser raro. Yo quiero que tú le mandes un mensaje a tu mamá como si tu mamá no estuviera aquí. Cierra tus ojos y dile a tu mamá lo que tú quisieras decirle a tu mamá sin tenerla aquí. Y es que yo digo que sin ella, nosotros no estaremos aquí. Así de simple. Y sin la familia de mi mami. Porque para, como una anotación, la familia de mi papá nunca estuvo presente. Se murió él y con él se murió la familia. O sea, y yo digo, es que sin mi mamá, sin la tenacidad, la fuerza con la que ella nos sacó, créeme que no estaremos ninguno de los tres acá. Así de simple. Y yo le agradezco la vida y la siguiente. Por eso, porque es que, o sea, mi mamá, a pesar, o sea, lo fuerte, pero es que fue lo motivadora, fue que usted siga, o sea, sí, la ausencia del papá, pero es que ella no lo hizo sentir, no hizo sentir la ausencia, ¿sí me entiendes? O sea, fue como yo soy su mamá y su papá y yo aquí estoy. Sí, su papá faltó, pero que no se sienta la ausencia del papá. Y por eso es lo que yo te digo, o sea, para mí siempre mi mamá y mi papá es mi mamá. Y sí, yo reconozco, yo le digo a Alfonso, porque es que yo duré muchos años sin decirle papá. Hasta hace unos 5 años que le dije papá. Pero pues es que yo digo, mi mami es por la que yo estoy acá. Ahora sí, mija, 3 mensajes. El primero, envíeselo a todas esas mujeres que se quedan esperando a esa persona que nunca llega. ¿Cómo hacer para salir? ¿Y cómo hiciste para vivir? Ese mensaje para las viudas, de nuestros militares y policías. Para las viudas, que somos unas berracas, que a pesar de haber perdido a nuestro ser amado, seguimos adelante. Que para nosotras hay cosas sí difíciles, pero muchas veces las logramos. No hay nada imposible para nosotras. Siempre se nos cierran las puertas, muchas veces aquí, pero nosotras ¿qué hacemos? Seguimos golpeando hasta que una puerta se abre y ese angelito nos ayuda. Siempre va a haber una mano amiga para nosotras, así que siempre hay que seguir adelante, siempre, siempre, con fuerza. Yo soy muy espiritual, siempre encomendándose a Dios, siempre pidiéndole fortaleza, valor, berraquera, entereza, sabiduría, mucha inteligencia. Él la da y nosotras somos capaces de salir adelante. El segundo, el mensaje para las fuerzas. Para esas fuerzas que tú en cierto momento sentiste que no te apoyaron, ¿qué deberían hacer? No lo mires como que no te apoyaron. ¿Qué deberían hacer hoy para apoyar a esas viudas que quedan siempre esperando el apoyo? Yo siempre pensé formar como un grupo de apoyo, pero no con personas ajenas a las viudas y a los huérfanos, que sean las mismas viudas y los mismos huérfanos formando un grupo de apoyo para las que están y para las que vienen y los que vienen. Eso yo le pediría a las fuerzas militares, que sean más sensibles, más empáticos con el dolor. Son hombres de su fuerza, no son extranjeros, son colombianos, con un uniforme, desde un soldado hasta el general. Que no se olvide que porque por más que asciendan, van a dejar de ser humanos o van a dejar de ser civiles. No, ustedes son primeros seres humanos. Entonces, tóquense un poquito al corazón y piensen en esa viuda y en esos huérfanos que dejan ahí atrás, que cuando uno les pide ayuda, ustedes se hacen los locos. No tengo tiempo. Ay, sí, mi señora, qué bueno que su esposo haya dado la vida. Pero después, cuando lo estamos enterrando allá en Jardines de Paz, la tumba de él es 2-1-780, la de mi esposo. Allá fue el comandante de la Fuerza Aérea y me dijo, señora, lo que necesite, lo que se le ofrezca, me llama. Cuando no lo ascendieron, cuando me dejaron sin puesto, cuando nos negaron lo de la pensión, yo lo llamé, nunca me atendió. Entonces, sean más sensibles, ustedes son seres humanos, tienen esposa, tienen hijos, tienen ahorita hasta nietos. Entonces, por favor, nosotros somos seres humanos, con sentimientos, con emociones.
con necesidades, con prioridades, que ustedes sencillamente nos ignoran. Y no sé si es porque somos mujeres y somos de tercera o cuarta clase, y como somos viudas somos menos. Por favor, ese es el mensaje para todos los comandantes. Si alguno de pronto lo escucha y me ve, Los tres lo ven. que lo vean, que por favor lo vean y que formen un grupo de apoyo con viudas, porque nosotras sabemos por lo que tenemos que pasar, qué es lo que necesitamos. Entonces, que se asesoren de las viudas para que puedan cumplir una buena misión como la cumplió mi esposo. Entonces, para que nosotras también podamos cumplir con esas personas que de aquí adelante, porque este conflicto lo veo complicadísimo de que se termine, para poder ayudar a esas viudas, orientarlas, formar un grupo de apoyo en psicología, en educación, en recreación, en todos los ámbitos. La fundación queda a tus órdenes si quieres trabajar con nosotros para ayudar a otros viudas, para mandarles mensajes, para poner la solidaria, para ayudar a los trámites que tienen que hacer. Estamos a tus órdenes. Último mensaje. Señor. A tu esposo. Pero quiero que le muestres a tu esposo hoy, y te lo digas también tú, porque te lo mereces, lo que hiciste durante todos estos años y en lo que convertiste a tus hijos y a sus hijos. El mensaje para tu esposo. Para Ricardo. Para Ricardo, mi gran Háblale a amor. él. Mi gran amor. Ricardo es mi gran amor. El ser más excepcional que Dios me puso en el camino. Quiero darle las gracias a Ricardo por haberme dejado estos 3 hermosos hijos. Quiero también mostrarte que sí, de pronto fuiste testigo durante todos estos 25 años de la lucha, del esfuerzo, de todas nuestras complicaciones, nuestros raspones de rodilla, pero quiero mostrarte, me siento muy orgullosa de haber sacado adelante a Felipe, a Catalina y a Mónica. Ya te los puedo mostrar. Nuestro proyecto de vida en medio de todo se hizo, se materializó. Tú los puedes ver, Ricardo, y para ti siempre mi gran amor. Muchos besos, muchos abrazos, y en algún momento le pido a Dios que nos podamos volver a encontrar, y para que ya nadie, ni siquiera la muerte nos vuelva a separar. Gracias por acompañarme, por doblegarme el corazón, créanme. Y gracias por acompañarnos este ratico y compartir este pedacito con nosotros. Historias de héroes contadas por héroes. Hoy, la historia de una familia. Algo que es verdad. Detrás de cada héroe hay una familia que está atrás. Una familia que muchas veces se queda sola y tiene que buscar nuevas formas de vivir. Y que nos dan siempre un ejemplo de resiliencia, de amor, de valor, de tenacidad. Gente como esta familia, hay miles en Colombia, que estos soldados, estos policías, lastimosamente se fueron a ser parte del ejército celestial, que hoy están luchando para sacar sus hijos adelante. Y con este mensaje a esta valiente familia les digo, no se rindan. No importa cuántas veces doble la rodilla, recuerda que siempre te vas a levantar y que detrás tuyo hay un héroe de Colombia que está acompañándote y desde lejos, aún, nunca te dejará solo. Historias de héroes contadas por héroes. Recuerda, tenemos que revivir, sobrevivir y contarle al mundo nuestra historia para que no sea olvidada. Dios lo bendiga.